Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En los últimos días he hablado con dos empresarios diferentes y con los dos detecté una situación muy específica. Y es que los dos habían escuchado hablar de ISO 9001, pero no tenían ni la más mínima idea de para qué les servía o cuáles ventajas tiene el implementar un sistema de gestión de calidad como lo es ISO 9001 en su empresa. Entonces, hoy decidí hacer este video para explicarles cuáles son las ventajas y para qué te sirve a ti como director de una empresa, como dueño de una empresa, tener un sistema de gestión de calidad funcionando y siendo gestionado de manera eficiente en tu empresa. Entonces, si te interesa saber cuáles son todas las ventajas que tiene un sistema de gestión de calidad, quédate en el video porque hoy te lo voy a decir. Yo soy Israel Munguía y esto es Beta Training. Comenzamos. Cabe aclarar que hoy no les voy a hablar sobre la historia o qué es ISO, porque pues creo que ya hay mucha información y hay muchos lugares en donde pueden encontrar ese tipo de información. Por ejemplo, pueden entrar a la página de internet de ISO y ahí pueden encontrar pues su historia, por qué se fundaron, cuál es la visión que tienen, etc. Entonces, hoy no nos vamos a enfocar en eso. Tampoco nos vamos a enfocar en explicar cuáles son los requisitos de la norma. Más bien hoy quiero decirte cuáles son las ventajas o qué es lo que tú vas a obtener si implementas un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001. Vale la pena aclararte dos cosas que son muy importantes. La norma ISO 9001 no es una norma obligatoria. Ni una empresa está obligada a implementar un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001. En muchas ocasiones se vuelve obligatoria porque un cliente o una institución específica que se relaciona con tu empresa puede que te la esté pidiendo como requisito para que puedan continuar con la relación contractual de cualquier tipo que sea la que tengan. Pero solo se vuelve obligación porque te la está pidiendo ese cliente o esa institución. También vale la pena que sepas que los requisitos de la norma ISO 9001 se pueden implementar en cualquier tipo de empresa, ya sea del sector de manufactura o de servicios, de comercialización, etc. Cualquier empresa y de cualquier tamaño podría implementar un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001. Les voy a decir cuáles son los beneficios que yo considero clave y que son más importantes para cualquier empresa cuando se implementa y se gestiona de manera adecuada un sistema de gestión de calidad. Lo primero es que te permite conocer cuál es el entorno de tu empresa, interno y externo, en el cual está funcionando. Eso incluye visualizar hacia dónde se dirige la empresa y cuáles son aquellas cosas que te pueden impulsar a llegar más rápido hacia esa visión que tienes, y también cuáles son las cosas que podrían cruzarse en tu camino y que te pueden impedir que llegues hacia donde estás visualizando que quieres llevar tu empresa. Fomenta la planeación de resultados. Y esto es algo bien importante, ya que con la norma necesitas visualizar cuáles son los resultados que quieres obtener, y en base a eso tienes que planear cómo vas a obtener esos resultados. Vas a poder definir objetivos estratégicos para tu empresa que sean de corto, mediano y largo plazo, y además gestionarlos para cumplir esos objetivos. Y esto va de la mano con el punto anterior en donde veíamos
la planeación de la empresa para obtener los resultados que esperamos. Entonces, el sistema de gestión de calidad te va a impulsar a que definas objetivos estratégicos para tu empresa y que estos objetivos realmente se cumplan, ya que va a haber toda una metodología por detrás que nos va a impulsar a que esos objetivos estratégicos se gestionen para que se cumplan en los tiempos que estamos planeando. Te va a permitir cambiar el chip en cuanto al enfoque a departamentos o áreas que son enfoques anticuados y que ya no dan resultados para una empresa moderna y que pretenda gestionar sus recursos y gestionar sus resultados de manera más eficiente. Y en cambio de eso, te propone un enfoque a procesos, en el cual pues tenemos que identificar cuáles son los procesos que interactúan en toda nuestra empresa, cuáles son las entradas y qué resultados se esperan obtener de cada uno de los procesos, y además cuáles son los recursos que se necesitan para que funcionen adecuadamente. Esto nos permite tener mediciones y nos permite gestionar los recursos de manera más eficiente. Te permite estandarizar tus procesos. Esto es algo bien importante y cualquier empresa que pretenda obtener resultados adecuados constantemente debería tener sus procesos estandarizados, y la estandarización es hacer las actividades que se necesitan para que la empresa funcione siempre de la misma manera, independientemente de quién esté para hacerlas y de en qué momento las esté haciendo. Te permite medir el desempeño de los procesos para que los puedas mejorar constantemente. Y es que es muy necesario que en tu empresa midas qué es lo que está pasando, cómo están funcionando los procesos, están dando los resultados que se esperaban, están estancados, están mejorando. Entonces, la norma o el sistema de gestión de calidad más bien te va a permitir que tú midas constantemente el desempeño de todos los procesos de tu empresa y en base a eso te permita tomar decisiones y te permita poder mejorar esos procesos constantemente. Te va a permitir tener una empresa preventiva y no correctiva. Y esto se logra con un enfoque en riesgos y con un enfoque en detectar oportunidades para tu empresa. Entonces, en base a anticiparte con acciones para eliminar o para minimizar posibles riesgos, tú estás trabajando de forma preventiva para evitar que cualquier cosa indeseable pueda suceder en tu empresa, en lugar de esperarte a que suceda y después tengas que corregir, pero ya con un impacto negativo para tu empresa. Fomenta que exista un liderazgo y que además los líderes de la empresa se involucren en el sistema de gestión de calidad. Esto es muy importante porque en base a esto el personal puede trabajar de manera más adecuada, teniendo un liderazgo que los lleve por el camino que se necesita y además definiendo una cultura organizacional que sea la adecuada para que en esa empresa se puedan obtener los resultados que se están esperando. Te va a permitir mejorar la comunicación interna y externa para que evites situaciones adversas por una mala comunicación y además también para que tus procesos sean más fluidos y tengan menor riesgo por tener siempre una comunicación adecuada, tanto dentro de tu mismo equipo de trabajo como hacia la parte externa con tus clientes o con tus proveedores o con cualquier parte interesada en tu organización. Te va a permitir que todos los miembros de tu empresa tengan claro que lo más importante es la satisfacción del cliente. A final de cuentas sabemos que si no existen clientes, no existe empresa. Entonces, todos tienen que tener claro que el cliente es lo más importante para la empresa
y siempre se debe hacer lo posible para asegurar su satisfacción. Fomenta la participación de todo tu personal. Es bien importante entender que las personas que están operando en tu empresa todos los días tienen las claves más valiosas que te pueden permitir mejorar y hacer que tu empresa obtenga mejores resultados. Ellos son los expertos en lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal, lo que se podría mejorar en la empresa y en cada uno de los procesos. Entonces, con el sistema de gestión de calidad se fomenta que todas las personas participen aportando todos esos conocimientos tan valiosos que nos pueden permitir que la empresa vaya mejorando constantemente en sus procesos y en sus resultados. Y finalmente, te va a permitir mejorar continuamente tu empresa. Y es que esto está involucrado en absolutamente todo el sistema de gestión de calidad. Es de los puntos básicos y más importantes del sistema de gestión de calidad. Y es que necesitamos mejorar continuamente los procesos. También tenemos que mejorar continuamente a nuestro equipo de trabajo. Los productos y los servicios que le ofreces a tu cliente también tienen que ser mejorados constantemente. Entonces, si me han seguido hasta aquí, seguramente ya se dieron cuenta que literalmente un sistema de gestión de calidad es la forma en cómo podemos llevar a nuestra empresa a un siguiente nivel. Por ahí dicen que es institucionalizar la empresa. Pero básicamente, como yo les digo, es que implementar un sistema de gestión de calidad es darle inteligencia a tu empresa y olvidarte de que tu empresa crezca conforme las circunstancias de cada momento, conforme las personas que están trabajando en cada momento en tu empresa o como la situación nos va llevando. Entonces, tú le das inteligencia a tu empresa y te aseguras de que llegue al lugar específico a donde la quieres llevar y no al lugar que nos permiten las circunstancias de cada uno de los momentos. Y ya viendo todos los beneficios que implica un sistema de gestión de calidad en una empresa, me da realmente mucha pena ver tantas empresas que lo único que les interesa es tener el certificado, como si el certificado les fuera a garantizar un futuro sólido en su empresa. Pero bueno, de eso ya les hablaré en otro video. Y bueno, eso es todo por este video. Espero realmente que esta información te sea de mucha utilidad. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos y nos vemos en la próxima.